Pero vamos a ir con Noel Alejandro Leal desde Venezuela en vivo y no sé qué decirle, no sé si decirle feliz Navidad o decirle espero que las fiestas se puedan pasar, no sé si van a tener algo que poder comprar, ¿no? Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué quiere? No me sale que de preguntarle ni de felicitarlo para fin de año, pero ni tampoco que de preguntarle cómo están las cosas, porque dígame algo usted. Bueno, profesor, ¿cómo estamos? Usted hizo ahorita un paseo sobre la realidad venezolana grave, ¿no? Porque esa es la realidad, el asunto es bastante grave. Lo que está sucediendo en Venezuela en este momento viene a ser parte de esa acumulación de situaciones que está llegando hoy a, a esto, a este gran desastre. Y lo que estamos viendo, lo que uno puede sentir en las calles del país, lo que uno puede sentir, de verdad, porque es una cosa que duele, es ese acabar con la esperanza, es acabar con la esencia de un país, es acabar con todo. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo como ese país hermoso lo fueron matando y va quedando nada, va quedando solo tristeza, va quedando solo dolor. Lo que ha venido haciendo el gobierno de una manera muy inteligente es matar un país. Es impresionante, profesor, es realmente triste esa situación. Y lo ha hecho de una manera organizada, metódica, y que va dejando al venezolano envuelto en una inmensa tristeza y en una rabia que todavía no sabe cómo direccionar, cómo explicar, cómo enfilar. Y eso va haciendo el país incoherente, va haciendo el país lento y va haciendo toda la sociedad venezolana que va quedando en nuestra tierra, se va quedando sin esperanza. Ese es el gran logro del socialismo. Hace años leía yo un libro del presidente José María Aznar y él narra un encuentro de Juan Pablo II con el presidente Sanguinetti y Juan Pablo II le dice a Sanguinetti que existen dos tipos de totalitarismo, pero hay uno que es muy grave, uno que intenta robarte el alma, haciendo la especificación hacia el comunismo. Y sin duda esa es la definición de lo que estamos haciendo. Se le está robando el alma a todo un país. Ahora, por eso es a ver cómo lo podría poner. Vamos a agarrar algún pedacito para no sacar conclusiones totales. ¿Qué pasó con lo de 100 pesos? ¿Cuál era el juego? ¿O qué? ¿Sacarle todo el dinero a la gente? ¿O cambiárselo por monedita, no sé, o por bolitas esas para jugar? ¿Qué es lo qué quería hacer? ¿Cuál es la intención de sacarle a todo el mundo que depositara los 100 pesos? Y ahora se dio marcha atrás porque los Estados Unidos lo está boicoteando que no llegue el tren con los billetes nuevos. ¿Cómo es el asunto ese? Aclarame un poquito. Bueno, tiene muchos objetivos. Uno fácil que es el del lavado. Aquí se lavó muchísimo dinero que entró a las arcas de los bancos entró de nuevo al mercado sin ningún tipo de justificación, pues. Y sin ningún tipo de explicación, la gente de repente estaba haciendo depósitos salvajes, depósitos de cualquier cantidad de billetes de 100 que podían montarse en 1, 2, 3, 10, 30, 40 millones de bolívares y no se especificaba por qué, de dónde venía ese dinero. Entonces parte del trabajo que logró el gobierno fue una gran lavandería de dinero. La otra va también en contra de la psiqui del venezolano. El gobierno fue haciendo un trabajo realmente salvaje.
el proceso económico que el gobierno tiene va generando, va convirtiendo el país en la primera, en la inflación más grande del mundo. Venezuela está sufriendo de la inflación más grande del mundo. Nuestra moneda cada día vale menos. El asunto del billete de 100, estamos hablando del billete de más alta denominación del país. Y le recordaba yo a usted que hace poco un billete de 100 era más fácil, era más costoso sacarle una fotocopia que el mismo valor del billete como tal. Entonces la gente recurrió a tener cantidades de efectivo porque el dinero simplemente no vale absolutamente nada. También vivimos un episodio adicional donde los sistemas de pago electrónico se fallaron, colapsaron, y eso fue haciendo que la gente recurriese aún más a poseer efectivo. En medio de esa situación de escalada inflacionaria, de sistemas de pago electrónico que no funcionan, en medio de todo eso, el gobierno hace esta maniobra. El gobierno encontró cualquier cantidad de maneras de cómo explicarle a la población, todas bufas, todas sin mayor sentido, pero eso hizo posible que durante 3, 4 días el país solo se dedicara a ver cómo lograba hacer que sus pocos ahorros que podía tener en efectivo, sus poca capacidad de pago, su poco movimiento económico en una moneda que no tiene ningún respaldo, no terminase de perderse. Y vimos casos realmente salvajes y tristes. Vimos todo un país que ayer estaba incendiándose por los 4 costados, vimos saqueos, vimos gente, tuvimos ya No, fallecidos. cuéntame que no sé lo que pasó realmente para que hay muchos que estuvieron trabajando tampoco se enteraran. ¿Qué es lo que pasó ayer? Bueno, la medida como tal, por supuesto, es una locura, hace que la gente tenga que ni siquiera cambiar el dinero, porque no podía cambiarlo porque no entraban los billetes de nueva circulación. La gente tenía que correr a sus bancos en menos de 72 horas para depositar su dinero. Hay parte de la población que no está bancarizada y cualquier cantidad de ancianos que no tienen más cuenta bancaria que la de su sistema de seguridad social, en la cual no pueden volver a depositar después que hacen el retiro. Y frente a esa crisis de efectivo, la gente tenía dinero en la mano. Cuando se desata el problema de ir a depositar, las colas en los bancos simplemente eran impresionantes y la gente no tuvo tiempo de poder depositar de nuevo el dinero. Entre lo que estábamos hablando de esta gran maquinaria de lavado que se instauró y primero llegaban esas grandes sumas de efectivo, la gente que tenía poco dinero se fue quedando sin poder llegar al banco, poder depositar. Eso fue haciendo que miles de personas se quedaran hasta sin qué comer. En un país donde la moneda no vale, donde no hay nada cómo hacer las cosas, le diste a la gente que su dinero ya no tenía valor. A las 72 horas la gente tenía cualquier cantidad de bolívares en su mano y no podía comer. Su dinero no era recibido en ningún lado, no podían hacer nada, no tenían cómo comprar. Eso fue estimulando una ola de violencia. Esa ola de violencia en ciertas ciudades del interior del país, como Ciudad Bolívar, en Anzoátegui, en Puerto La Cruz se vieron varios problemas, en Maturín, en la zona andina del país, en Táchira, en Mérida, y en la zona llanera, en el estado Apure, en el área de frontera, en una localidad que se llama Gordoalito, fue donde se vivieron también unas situaciones realmente fuertes. En esa localidad en específico se quemaron 3 agencias bancarias, hubo saqueos en distintas localidades del país, en los cuales hubo gente que perdió sus negocios. En el Callao, en el estado Bolívar, se calculan en 3 los fallecidos ante la ola de violencia que se desató. Esos son costos menores dentro del plan de gobierno de mantener al país sumido en el caos. ¿Y nos quedamos sin comunicación? No, ¿aló? Sí, le estoy escuchando. Ok. Adelante.
Eso, como les voy comentando, son costos menores que el gobierno asume mientras tiene el país envuelto en el caos, envuelto en el caos. La vida del venezolano no tiene, por supuesto, mayor valor para el proceso revolucionario y ni menos una economía formal y menos una manera lógica de poder manejar un Estado. Ahora La tengo una... violencia hoy se siguió, la violencia siguió hoy quemaron la alcaldía de La Fría en el estado Táchira, un estado de frontera con Colombia, y el país está mal, profesor, el país está muy mal, está herido, el gobierno inteligentemente, tengo que calificarlo como inteligentemente, ha hecho una nueva maniobra para acabar con la psique y con la paz del venezolano. El gobierno va estimulando de una manera violenta cada vez más la diáspora, el éxodo. El gobierno está buscando de las mil y una maneras hacer que cada vez más venezolanos abandonen su tierra, que cada vez menos venezolanos opongan resistencia o pretendan luchar por la recuperación de Venezuela. El gobierno va haciendo lo imposible para poder terminar de esclavizar a la población que va quedando dentro, que se quede sin fuerzas, sin manera de reaccionar, con su dinero preso a través de un sistema de bancario que no ofrece ningún tipo de seguridad, con su imposibilidad de hacer absolutamente nada. Entre los costos de este tipo de acción que puso el gobierno a rodar está el costo operativo del país. El gobierno cierra la frontera con Colombia y con Brasil. Nuestra frontera con Colombia es una frontera realmente caliente, de intercambio constante, es vital para ambas naciones. El gobierno vuelve a cerrar la frontera. El gobierno prohíbe la venta de inmuebles en los estados fronterizos. Las personas que tienen casa ni muebles y tampoco pueden vender sus vehículos. El gobierno ya había puesto límites a ese tipo de transacciones. Antes se podían hacer aquí a través de notarías. Ahora ese tipo de transacciones solo se pueden hacer a través de registros, llevando una serie de documentación y de trabas adicionales, impidiéndole a la gente tener libertad de ejercicio en cuanto a su propiedad privada y prohibiéndola. Perdona, no, hago una preguntita. ¿Cuánto vale una propiedad en dólares en esos lugares, a término promedio? Profesor, es bien difícil. Nosotros tenemos de verdad una propiedad en zona de frontera, habría que ver si sus cualidades principales, si es simplemente una propiedad rural, una propiedad para el desarrollo de cultivos o es una propiedad urbana, es demasiado amplio. Pero ponga usted una tasa sencilla, una unidad de apartamentos en el estado Zulia, en Maracaibo, una unidad de apartamento estaría alrededor de un apartamento de unos 100 metros cuadrados, de 3 habitaciones, estaría alrededor de unos $110.000, $120.000. ¿Y quién lo compra? ¿Quién lo compra? Ahorita se compra mucho para lavar, muy poco para sobrevivir. Nosotros tenemos ese mismo valor de $110.000 se ha visto desvalorizado, se ha ido perdiendo. La gente puede haber comprado ese apartamento hace 3 años en ese precio y hoy si quiere salir de Venezuela tiene que rematarlo en un 30-25% menos, perdiendo su capital y su oportunidad de tener valor real sobre lo que fue su inversión. Muchas veces consigue clientes regulares, clientes reales, gente que ha hecho su sacrificio y toma la oportunidad de que ese apartamento ahora esté a un buen precio. Pero las unidades que son de mayor lujo, las unidades que tienen mayor valor, quizás también son las que se puedan vender más rápido y tener clientes que logran hacer unos pagos en contado extraordinarios, que son personas ligadas al gobierno y que obtienen beneficios a través de procesos directos con el gobierno o procesos vinculados al narcotráfico. Sí, por eso estoy diciendo, yo pensé que la gente remataba sus propiedades, ¿no? Porque al final, con el tiempo, como sigue la situación así, se van a quedar sin las propiedades por muchas razones.
Y En de- muchos casos lo hemos visto. Hay momentos en que uno se puede sorprender de alguien que te comenta, mira, compré un carro en tanto. Y esa gente, no, se fue corriendo, pana. ¿Y por qué se fueron corriendo? Bueno, el tipo lo estaban extorsionando, al señor lo estaban, o ya lo habían secuestrado, porque va a un proceso de acoso hacia la persona, hacia el núcleo familiar, y la gente va perdiendo cualquier capacidad de acción. Y entre la cantidad de pérdidas que va asumiendo el venezolano hoy, pierden el valor de su propiedad buscando no perder la vida. Y hay que salir, hay que correr, y para para muchos venezolanos eso se ha convertido en su ley. según la Cancillería, o según podría decir, en Venezuela los diplomáticos se les prohibieron circular en muchas áreas de Venezuela ante este sentido de delincuencia, de robo, de secuestros, y por consiguiente se le avisó a los turistas norteamericanos que no era una zona para ir de turismo. Y Sí. hay muchas razones que ponen por decirte, es el país más difícil o con mayor delincuencia en el mundo también. Así que realmente, ¿cómo poder hablar de Venezuela en estos momentos, ¿no? ¿Cómo poder decirte qué está pasando? Porque lo que está pasando, yo creo que más grave de lo que está pasando, no sé a dónde llegaríamos, ¿no? No, y se puede poner bastante más grave, profesor. Ahorita tenemos que verlo desde el punto de vista político y lo que significa Venezuela en el mundo y lo que está sucediendo en el mundo para poder medir un poco más hacia dónde van las acciones del gobierno. Igual que en Siria vemos a Rusia y al gobierno sirio avanzando y haciendo desastres ante la llegada inminente del gobierno de Trump, igualito está sucediendo en Venezuela. El proceso de Nicolás Maduro, el proceso chavista, está haciendo lo posible, lo imposible por terminar de acabar con cualquier tipo de institucionalidad en el país. Está buscando instaurarse de la manera más fuerte, haciéndose cada vez más necesario y elemental, intentando convertir a Venezuela en algo totalmente inestable si el gobierno no lo ejercen ellos. Y hacerlo rápido, antes de la inauguración del nuevo periodo presidencial norteamericano, para que cada vez se le sea más difícil a la nueva estructura de poder intentar entender o poder prestar algún tipo de ayuda a lo que esté sucediendo en Venezuela. Eso lo están haciendo de una manera muy inteligente, muy hábil, también muy acelerada, y por eso es que para muchos el cálculo de lo que venía haciendo el gobierno antes, que se tardó muchísimo tiempo, pudiésemos decir, con respecto a lo que fue Allende en la instauración de su proceso, o lo que fueron los procesos en Nicaragua. En el caso venezolano, el proceso ha ido más lento, ha sido bastante más perverso, y ahora tiene este incremento de la velocidad. Este incremento tiene esa razón principal, el cambio de gobierno mañana en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué qué es lo que tú puedes aportar? ¿Qué pasó que no hubo el cambio de los billetes? ¿O fue una maniobra que los billetes no están, no aparecen en ningún lado? ¿Quiénes son quien produjo esos billetes o dónde los mandaron a hacer? El gobierno no da puntadas sin dedal, decimos aquí. Todo lo hace de una manera orquestada y bien planificada. Dentro del caos que hizo el gobierno, quedó al desnudo una serie de situaciones muy, muy grandes. El gobierno sí, como no, consiguió un gran objetivo, que es bajar el valor del dólar negro, del dólar paralelo. Al acabar usted con la liquidez del país, al acabar con las casas de cambio que existían en las fronteras a través del cierre de la frontera, yo quiero, para que la gente pueda imaginarse, tener idea de lo que sucede. Todos los días existían grandes transacciones de bolívares en la frontera colombiana, de venezolanos desesperados llevando cualquier cantidad de efectivo para poder comprar dólares y tener algún tipo de moneda canjeable. Regularmente simplemente esa compra no
le permitía al venezolano refugiarse en la moneda dura como tal, sino que la compra se iba inmediatamente en el Estado colombiano en comida, en repuestos para vehículos, en medicinas, en cualquier cosa. Las casas de cambio colombianas recibían un promedio de efectivo, de billetes de 100, del tamaño de una habitación de 4x4 al día. Para que usted tenga una idea de lo que estaba sucediendo en la frontera. Ese dinero quedó represado en esas casas de cambio. La mayoría de ese dinero simplemente se perdió. Con el cierre de la frontera, ese dinero no puede reentrar a Venezuela, y millones y millones y millones de bolívares quedaron del otro lado, generando pérdidas millonarias que en realidad no podemos tener noción de cuánto dinero es. ¿Qué trajo eso como principal consecuencia? La baja en el valor, en cómo se cotiza el dólar con respecto al bolívar. El dólar estaba alcanzando un promedio de 5.000 bolívares al día. 5.000 bolívares por dólar. Y ese promedio se cae al no existir liquidez, al no existir la manera de comprar. Eso es quizá uno de los temas más interesantes de destacar de esta situación, porque se cae mucho el mito de la especulación por especulación en cuanto al valor del dólar por los distintos mecanismos que anuncia su precio. ¿Pero a cuánto bajó? Porque bajó casi a la mitad de ese valor. Se puede conseguir hoy dólar a 2.500 bolívares. Fue una jugada extraordinaria por parte del gobierno para acabar con esa situación. Sí, pero te hago una pregunta. Acabar por día, porque mañana vamos a volver a vivirlo a esos precios. Sí, pero yo te hago esta pregunta. Si los 100 bolívares tenías que depositarlo, ¿cómo pueden haber dinero ahora para comprar dólares? Porque de otra manera nadie te lo va a agarrar esos 100 pesos. Por eso, mañana el gobierno, si llega a la parte lógica de su proceso y con esta apertura del dinero de nuevo, de estos 100, del valor permitir de nuevo la circulación del billete de 100 hasta el 2 de enero, da la posibilidad de que el mercado vuelva a fluir. El dinero sigue en el mercado. Pongamos que de aquí a enero el dólar no se vuelve a disparar hacia los precios de 5.000 porque la liquidez en la moneda perdió más credibilidad aún. Las casas de cambio simplemente no tienen cómo aportar, quebraron. Y entonces se va a mantener el precio un tanto bajo. Está bien, Eso pero va a tomar un nuevo camino. Tomará un camino más de la comercialización electrónica, tomará una nueva vía para poderse estimular la compra de la moneda como refugio, como oportunidad de compra, y eso volverá a hacer que suba. Y en el momento en que entre los nuevos billetes al mercado, volveremos a ver el mismo repunte, porque estos billetes nuevos que entran al mercado entran sin respaldo real. Enseguida se convertirán de nuevo en sal y agua, como fue la misma reconversión monetaria. Cuando la reconversión monetaria, algo que vivimos, un episodio que vivimos hace 6, 8 años en Venezuela, nosotros le quitamos 3 ceros al valor del bolívar. Nosotros ya teníamos en aquel momento billetes de 10.000 bolívares. Hoy vamos a tener billetes de 20.000 bolívares. La inflación es salvaje. Acabó con esta reconversión, le puso 3 ceros de nuevo a la moneda perdió totalmente el valor y sigue en caída libre, sin posibilidad de que exista algo que detenga esa caída mientras mantengamos el gobierno socialista en el poder. ahora, la verdad es que yo no lo entiendo. Te voy a explicar, yo la verdad puede que no, pero no sé si no tienen billetes de 100, los billetes de 100 no son aceptados. Los billetes más chiquititos son los que puedes ir a comprar. ¿Cuántos billetes podrá haber para comprar los chiquititos si no realmente? Y ahora da marcha atrás,
y que la gente va a ir a retirar dinero para comprar comida, porque ese dinero que tenía era para cambiarlo y de alguna manera estar dentro del sistema. Ahora, ¿Mm? si no lo tiene, tiene que ir a sacarlo para comer todo el mes o hasta el 2 de De enero que enero. subsista, que Esa- pueda producirse el mismo juego. Exactamente. En toda esa locura usted hace que el país simplemente no tenga capacidad organizativa, que el país no tenga ningún tipo de reacción. Llegamos a diciembre, como habíamos dicho, sin posibilidad de salida política. Llegamos a diciembre, como habíamos señalado, sin revocatorio, sin ningún tipo de estructura, con el gobierno aún más poderoso que el año pasado, cuando hubo aquel supuesto triunfo de la oposición. El gobierno hace el trabajo y lo hace bien. El país está loco, partido por la mitad, está Maduro bailando sobre los restos de lo que fue Venezuela. En esta Ahora, yo hago una locura, pregunta. Si jugaron con el Santo Padre que se metió a hacer algo y fue supuestamente, ayudó a Maduro a continuar en el viaje del control de Venezuela. sí. Ahora yo me pregunto, ¿es tan tonto el padre? ¿Tiene una mentalidad comunista? Porque de otra manera, ¿cómo se metió a hundir al pueblo venezolano? Porque ahora es responsable el Papa del hundimiento de Venezuela. Es, es responsable, yo no niego una comunión ideológica entre esos factores, no niego el sacrificio que están haciendo de Venezuela en pro de la tranquilidad de Cuba, una cosa muy bien organizada entre Bergoglio y Obama. No niego todo el daño que le han venido haciendo a nuestro país dentro de un marco internacional porque la primera reserva petrolera del planeta no tenga futuro. Se le ha hecho mucho daño y el Papa ha sido partícipe de ese daño que se le ha hecho al país. No me gusta referirme a Francisco como el Papa, a Bergoglio, ni siquiera con el título de Francisco. Pero Pero el daño que ha hecho, que ha venido convalidando Bergoglio, lo estamos viviendo de una manera real. ahora por eso estoy preguntándote, yo no entiendo nada, porque al final han trabajado de una manera y fueron apoyados por las instituciones, igual que ciertos países latinoamericanos, igual que la OEA. Yo no sé, estamos ante una crisis de todos los organismos, ¿no? Y que ninguno se mete o el otro se mete, la otra va a meterse en la reunión cuando la habían echado. No entiendo nada. Por eso te pregunto, ¿cómo se pueden manejar o qué pasa con los países latinos? ¿O no son tercermundistas, ya son de octavo? Sí, ya no es un tercer país nada más, porque han llegado a un nivel tan bajo que no hay razonamiento para hacer las cosas, no lo entiendo. No, el otro día conversaba yo y explicaba que para mí el término República Bananera venía a ser ya un asunto de prestigio con Correcto, respecto a lo que exactamente. con respecto a lo que nos han convertido. No, el proceso chavista desde sus inicios, porque esto es muy importante recordarlo, recargarlo y hacer esto. El proceso chavista viene instaurando un proceso de destrucción del aparato económico de la nación desde el primer día. El proceso chavista con el proceso constituyente de 1999 montó todo un entramado político legislativo para hacer posible la desgracia que estamos viviendo hoy. Esto no son casualidades, no es que sean ineptos, no, fue un trabajo metódico para la destrucción de un país y para la esclavitud de su pueblo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es una estructura muy bien organizada, funcional, operativa, una estructura de gobierno socialista que va acabando con un país, minando y generando esto, un pueblo sin norte, un pueblo que está realmente desarticulado. Cortesía no solo del gobierno, quien crea que se puede llegar a este estado de destrucción de una nación y mantener este control social sin la participación directa y cómplice de lo que se ha vestido de oposición, está muy lejos de entender la realidad venezolana. Quizás lo complejo, lo más complejo para entender lo que está sucediendo en Venezuela hoy es cómo es posible que se haya permitido que se llegase a este extremo.
se ha permitido llegar a este extremo porque la oposición y el gobierno son la misma cosa, es una sola unidad. El gobierno es comunista y lo que se viste de oposición es colaboracionista. Es muy difícil tener que decirlo, es más difícil admitirlo, pero esa es la realidad de la que estamos viviendo. Durante años, la estructura política, el establishment político, económico, social del país fue tomado por adláteres de Fidel Castro y fue sometiéndose al país en una degradación total desde las más altas piezas de su sistema educativo. Fuimos deformando al venezolano y lo deformamos hasta tener esto, un venezolano que no termina hoy de admitir qué es la razón por la cual perdió al país. Ahora, yo voy a esto, voy a hacer un análisis, a ver si nos podemos separar un poquito de la torta, que es muy difícil, ¿no? Pero si Venezuela se va hundiendo, Cuba está hundida, Nicaragua un desastre, Argentina lo peor que puede pasar es que ahora vuelvan a elegir de vuelta a los peronistas, porque este gobierno no lo puede levantar, como yo te decía, a Venezuela le va a pasar lo mismo. No tiene elementos como para que el país pueda surgir después y cada vez se va a ir hundiendo más, porque nadie le va a dar créditos. Entonces, sin créditos no puedes hacer funcionar un país que no tiene dinero. Ni tienes para pagarle a nadie, ni socorrer a nadie, ni hacer servicios sociales. Yo hago esta pregunta, deteriorando al nivel que se está deteriorando América completa, apoyado por Obama o la Clinton, que está diciendo que hay que dejarlos que hagan su propia democracia. Sí. Entonces estamos ante falsantes que lo único que están haciendo es, primero, invadiendo los Estados Unidos con gente que viene escapando de todos lados y que nosotros nos vamos a hundir como se está hundiendo Miami. O otras áreas que son invadidos por indocumentados. Yo hago esta pregunta. También está complicado Obama, Hillary, en destruir no solo América Latina, por ser permisibles, solamente están destruyendo a los Estados Unidos. Lo que uno ve cuando se aleja un poquito y ve la película un poquito desde lejos es preocupante porque no se puede ser tan inocente. Evidentemente hay un proceso, hay una orquestación que ha hecho posible el desastre que estamos viviendo en Latinoamérica y que ha hecho posible que hoy los Estados Unidos estén viviendo estragos como lo que usted cita, esa pérdida de control del norte del sueño americano. Esa pérdida de la oportunidad del desarrollo firme, esa destrucción aupándola en el beneficio social, supuesto beneficio social, lo único que trae es la destrucción que vemos en nuestros pueblos latinoamericanos. No se puede ser inocente frente a esa realidad, algo está muy mal. Ahora, yo hago una pregunta. Estados Unidos está viviendo de crédito, de prestado, porque no llegamos a pagar la deuda, llegamos a cubrir lo que gastamos. Ahora, ser buenísimo con todo el mundo, dándole dinero a todo el mundo de los trabajadores que están ganando 7.20 la hora, que no le alcanza ni para pagar la renta en el 60%. Yo pregunto, ¿a dónde quiere ir toda esta gente? O sea, Obama, su equipo, los demócratas, Clinton, ¿a dónde quieren? ¿No se dan cuenta que o realmente nosotros no pensamos, no vemos? Vamos paulatinamente a una tragedia social. Fíjate hasta qué punto que a la Clinton le ganó un comunista como era Sanders. Y sí, tuvo éxito, no es que no tuvo éxito. Tenía más condiciones que la Clinton de ser presidente. Son años adoctrinando una sociedad, la sociedad venezolana se le aplaudió, a la sociedad latinoamericana se le venía desde hace tiempo aplaudiendo lo absurdo. Uno podía ver cómo hasta hace nada todos los periódicos europeos felicitaban a Chávez, cómo felicitaban hace nada
que Bolivia tuviese en la presidencia un hombre como Evo Morales, que lo que ha hecho es acabar con Bolivia. ¿Cómo fue aplaudido y endiosado mundialmente un criminal como Lula da Silva? Durante años se viene estimulando lo peor en nuestras sociedades y se está ahora estimulando lo peor en la sociedad norteamericana. Ahora, yo hago esta pregunta. Si nosotros retiramos todos los mecanismos de defensa porque sacamos a la CIA de interferir en América Latina, los dejamos que los delincuentes tomaran el poder, porque todos sus presidentes son delincuentes o narcotraficantes, como en México ayuda a que el presidente, y lo dijo, lo estaba diciendo la DEA aquí, el ex director de la DEA dijo que el presidente de México subió por la droga, por los aportes de la droga. Y muchos de los lugares de México han subido por las drogas. Yo hago esta pregunta, ¿tú me puedes decir a dónde vamos? Mira, vamos a un proceso en Latinoamérica, el proceso de destrucción y pérdida general de la estructura de nuestros países. Pero el proceso norteamericano es aún mucho más delicado, porque estamos hablando de un país que durante años ha sido quizá el fiel de la balanza de la locura del mundo. Un país que ha, mal que bien, sido el policía que ha puesto orden en el desastre que se comete en muchos de nuestros países, en distintos países a nivel mundial. Y cuando le quitamos a ese país su posibilidad de accionar, cuando decimos que su accionar que ha traído orden, oportunidad, desarrollo, estabilidad, ya no tiene derecho a ejecutarlo porque ellos mismos de manera interna se fueron desmontando. Lo que nos viene mañana es un asunto bien delicado y es un asunto que debería de preocuparnos aún más. El daño que le están haciendo los Estados Unidos es un daño que, a juro, va a hacerle daño, por supuesto, a todo lo que consideramos hoy mundo libre. Ahora, yo te voy a preguntar, hablamos de las asociaciones internacionales y nos encontramos que cuando votan a favor del socialismo. O sea que los países intervinientes tomaron el control como había tomado Venezuela o como quería tomar en el Mercosur y en todos otros lados a través de... Pero eso tampoco es novedad, profesor. Durante años Libia, Cuba, la Venezuela de Chávez manejaban la presidencia de las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, teniendo ese ejemplo. La Asamblea General de las Naciones Unidas constantemente era dominada por factores de izquierda y de extrema izquierda, por países que estuviesen manejando o siendo parte de movimientos que ya no tienen ningún tipo de razón de ser, como los no alineados o el grupo de los 77 más China. Cada uno de estos haciendo su cuerpo, su poder político. Durante años Fidel Castro fue ejerciendo grandísimo poder en este tipo de agrupaciones políticas y eso fue tomando todas las estructuras de poder. Uno ve la influencia de la izquierda de manera total dentro de cada una de las organizaciones de los estados de la ONU. Uno ha visto con terror técnicamente lo que ha venido haciendo la UNESCO con esta patente de corso que ellos mismos se han abrogado, donde se ha venido exaltando una serie de valores o una serie de situaciones que asustan. Uno ve dentro de la institucionalidad del Nobel desde hace muchísimos años cómo entrega el Nobel otra patente de corso a pensamientos realmente salvajes. Es imposible poder validar y ver como positivo situaciones como aquel premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, para colocar algunos de los personajes que le han hecho más daño a Latinoamérica. Yo no sé, por eso te pregunto, tú me dices, porque son indígenas hay que perdonar que sean ladronas, traficantes, como pasa con Argentina, cuando le hicieron la propiedad y la mujer se robó y la metemos presa, y resulta que los derechos humanos vienen a Argentina para que la suelten. Yo no entiendo nada, por eso te pregunto, ¿cómo se ve dentro de la complicación de tu propio país? Se ve mal, pero no da tiempo ni de verlo. El proceso revolucionario logra hacer unas cosas tan increíbles que la gente ya no tiene tiempo a pensar, profesor. El país se dedica a sobrevivir.
El venezolano promedio no vive, tiene años simplemente sobreviviendo, y estos últimos meses ese sobrevivir se ha hecho urgente, se ha hecho precario. Ese venezolano que estaba eso, sobreviviendo, tenía un botecito y estaba flotando en un mar más o menos tranquilo, resulta que ese botecito ahora está haciendo agua y el mar está picado. Entonces el venezolano cada vez le cuesta más sobrevivir, ya no puede pensar, ya no tiene noción de lo que está sucediendo en el mundo, ya dejó de entender lo que nunca pudo comprender, ya no hace ni siquiera el esfuerzo de entenderlo. El venezolano no logra entender, si no logra entender cómo es que los que se visten de oposición, por los que han votado, por los que votaron hace apenas 11, 12 meses y se volcaron más de 8 millones, casi 8 millones de personas y le dieron el poder de una mayoría absoluta dentro de una Asamblea Nacional, no pudieron hacer absolutamente nada con el gobierno, sino más bien se convalidó cada una de las barbaridades que proponía el gobierno, se convalidó su sistema jurídico, su sistema legislativo, el sistema legislativo paralelo del gobierno, se convalidó toda la democracia, no, increíble. Se le sigue vistiendo democracia al gobierno. ¿Cómo puede entender esa gente? No hay manera de que el venezolano pueda entender que Hillary es mala. Todavía no lo logra entender, y eso es parte de lo más preocupante. Muchos de los venezolanos que teníamos afuera, huyendo de la realidad política que está viviendo Venezuela, huyendo del socialismo, llegaban a los Estados Unidos a apoyar a Hillary, a apoyar el mismo fondo ideológico de lo que los hizo huir de su país. Ahora, yo hago una pregunta: ¿cómo lograron hacer que la Iglesia Católica se transformara en un apoyo al comunismo? Yo no lo entiendo, no puedo concebir si han sido infiltrados todas estas cosas hasta la propia religión, porque claro, cada vez va a haber más pobres, cada vez va a haber más tipos que se mueran, cada vez va a haber más enfermos, cada vez hay que ayudar a toda esa gente, pero esa gente entre tú y yo no tiene manera de ayudarse, porque no creo que ningún país vaya a dejar de atender a sus clientes, a los que viven en otro lado, para ayudar a los venezolanos, porque ese es un pozo que lo que ponga se va a deteriorar rápidamente, o no va a alcanzar, o lo van a robar los mismos narcotraficantes que están en el poder. En cuanto a ese punto de la Iglesia, hay un cáncer grandísimo que es la teología de la liberación. Ese cáncer fue carcomiendo a la Iglesia latinoamericana y logró hacer su espacio fuerte en la Iglesia en Roma. Ese cáncer de la teología de la liberación no es algo nuevo, pero sí es impresionante cómo en relativo corto tiempo fue tomando tanto cuerpo, vistiendo de ayuda social, vistiendo de solidaridad y de subsidiariedad, un proceso para hacer una población cada vez más mendiga, cada vez más dependiente. Y yo me doy cuenta que, yo lo comprendo, si yo mando un cura donde el 60, 70, 80% de la gente está muriendo de hambre, te voy a decir que mal que administran el país. Un ejemplo, ¿no? Cae de Maduro. Llega el momento en que uno no le puede echar la culpa a otro que está lejos, que esté mal el país que tú estás administrando con tu dinero. Porque el dinero sale del petróleo, no es que viene de otro lado. Alguien o lo que sea, o la administración, o lo que sea, o que bajó el petróleo, lo que tú quieras. Pero no es que venga de adentro, no viene de afuera para adentro, sino es del propio país donde sale el dinero. Sí. Profesor, dejamos que el enemigo interno del país tomara el control. No es nuevo en una nación. Centroamérica lo vivió durante muchos años y aún lo vive. Nuestros países del Cono Sur han tenido su espacio y su momento. Hoy esta andanada socialista que hemos vivido a través de la imposición de gobierno facilitados por el Foro de Sao Paulo, fueron coronando y tomando su espacio. El enemigo interno de cada uno de sus países tomó el país de una manera coordinada y orquestada para generar este desastre. Eso ha contado con el apoyo y el aval de muchos sectores
de políticos y religiosos, y en el caso de la religión, con toda la fuerza y la conexión que logra la teología de la liberación con sus pueblos. Ahora, yo me voy a esto. Yo no sé, las estaciones de servicio que ustedes tenían acá, Sí, sí. resulta que ahora cambiaron de nombre. Dice uno dice Shell, otro parece que la están vendiendo todas. Yo no sé si se las vendieron todas, lo que tenían acá ustedes, porque Bueno, que están eso es el cambiando de sistema de nombre. abanderamiento. Ese es el sistema de abanderamiento. Nosotros teníamos cualquier cantidad de contratos de unidades de estaciones de servicio que vendían combustible bajo la bandera de Citgo. Éramos la número uno en la costa oeste de los Estados Unidos, era la principal estación de servicio. Años prestando muy buen servicio, generando grandes capacidades de asociaciones estratégicas, siguiendo el principio que la Standard Oil montó. Venezuela, con el poder que tuvo PDVSA, al ser PDVSA, llegar a ser PDVSA la segunda empresa más grande del mundo. Venezuela tenía todo el camino del negocio petrolero, igual que la Standard Oil demostró que era la funcionabilidad. Nosotros teníamos desde la exploración hasta la distribución final del negocio petrolero. En los Estados Unidos habíamos logrado, con la compra de Citgo, tener esta presencia, y esa presencia la vamos perdiendo, pues por supuesto nadie renueva contrato con Citgo porque nadie quiere hacer negocio con Venezuela. Sí, de acá a 2 cuadras, mejor dicho, de mi casa a 4 cuadras, había una Sigo, cerró y ya tiene Shell, otro. A 10 cuadras había otra Sigo, también cerró 2 días y ahora está a nombre de otra compañía norteamericana. Por eso te pregunto, ¿están vendiendo todo por miedo a que esas compañías sean embargadas, alguna cosa de esa? Sí, nadie quiere hacer negocio con Venezuela. Ahí este tipo de concesionarios simplemente espera el vencimiento del contrato del abanderamiento con Citgo y no vuelve a renovarlo. Entonces, no es que nosotros fuésemos propietarios de las estaciones de servicio. Nosotros somos propietarios de Citgo como marca y abandonábamos estas estaciones de servicio para vender de manera directa hasta el consumidor final nuestro producto, nuestros lubricantes, nuestros combustibles. Ahora estamos perdiendo la oportunidad de venderlo porque en realidad ni siquiera lo estamos produciendo. Ahora una pregunta, ¿cuál es el éxito de la revolución que tiene tu país? ¿Cuál fue? Dame algún éxito. Solo la destrucción de la sociedad. Solo la destrucción de la sociedad, profesor. Esos éxitos son los que ha avalado la izquierda mundial durante años. Aquí hay que recordar que la FAO, volviendo al asunto de las Naciones Unidas, premió al gobierno de Chávez y premió al gobierno de Maduro por la cantidad de desarrollo en cultivos y procesos de seguridad alimentaria. En Venezuela hay hambre, profesor. Hambre. En Venezuela no se produce absolutamente nada para comer, pero la FAO premió al gobierno chavista hace menos de 3 años, otra vez, porque fue premiado durante todos los años de manera consecutiva. El gobierno, durante años, profesor, aquí se aplaudió cada uno de los aportes que hacía el gobierno de Chávez, al igual que se premiaban ese tipo de aportes por lo que hacía Mugabe en Zimbabue. Aquí se aplaudió un supuesto proceso de alfabetización que al igual que el proceso de Zimbabue vino y acabó con el analfabetismo en nuestros países, y eso es mentira, profesor. Bueno, pero la izquierda internacional lo avalaba como correcto y fue parte de esa destrucción y todos los aplausos que aún hoy siguen vendiendo como grandes logros de la revolución. Ahora, Noel, yo te puedo decir, te mando un abrazo. Estoy al lado tuyo, pero no te puedo decir más nada. Gracias, profesor. La situación está delicada, la situación está muy, muy difícil. El disparadero que se encuentra en Venezuela no es para un lugar positivo. Es muy difícil decir hablarle con esperanza al país. Pero si tan solo el país dejase de mirar hacia los lados y mirarse hacia un solo objetivo, recuperar la libertad. Si el país enfocara sus fuerzas y dejase de oír los cantos de sirenas y enfrentarse a su realidad, estamos bajo un proceso comunista, oposición y gobierno es lo mismo, tenemos que cambiar, tenemos que buscar
un nuevo derrotero, tenemos que buscar un norte claro. Si el país entiende esa realidad, se podrán unir los factores necesarios para darle cambio a esto y comenzar a la construcción de la Venezuela que está allí, de esa Venezuela que es sinónimo de libertad. Un abrazo y esperemos poder estar siempre comentando contigo para que nos encuentres una realidad y poder por lo menos estar informado qué está aconteciendo en ese maravilloso país, que puede ser uno de los que puede hacer motivaciones para que otros narcotraficantes salgan del poder. Un abrazo grande para ti, Noel. Gracias, profesor.